Saludamos a la gente en el YouTube y el título del mensaje esta tarde: el plan de Dios para la historia. Hermanos, ¿por qué ese título? Porque me han hecho muchas preguntas en estos momentos de nuevo líder en la presidencia y en tanta incertidumbre en el mundo, tanto caos. La gente me pregunta: pastor, ¿qué está pasando? Tanta anarquía, tanta incertidumbre, tantas guerras, Rusia, Ucrania, tanto despertar de las tinieblas, tanta drogadicción, hogares destruidos, santería, espiritismo, invocación de entidades extrañas, peligro de seguridad alimentaria en el mundo. Muy bien, el título nos va a dar hoy con claridad a través de nombres el plan que Dios tiene en la historia. Maravilloso, Señor. La historia en hebreo es una palabra que se compone de dos raíces, que quiere decir Dios está oculto en la historia. Entonces todo lo que está pasando es un plan. Amén. Amén. Dios tiene un plan en la historia. Esto no está al garete. Esto no va caprichosamente. Esto no es una dialéctica sin sentido. Esto tiene un principio y tiene un fin. Y espero que el Señor nos dé claridad hoy en una dosis pausada para que entendamos la argumentación que trae el médico Lucas. Vaya usted a la Biblia, Lucas. En los 4 primeros capítulos, a través de unos nombres y de unos personajes, Dios nos está enseñando el plan en toda la historia. Maravilloso. Entonces, mis hermanos, ojalá y grabemos ese bosquejo en la cabeza y en el corazón. Leamos. El médico Lucas, él era griego, parece. Y el médico Lucas, muy interesante, busque su Biblia, porque usted tiene que tener hoy la Biblia allí, porque el bosquejo lo saco de allí. Dedicatoria a Teófilo. Miren ustedes, una primera advertencia. Muchos seminarios teológicos dicen que Teófilo no existió. Teófilo. Teo es Dios, Fileo es amigo. Que esta carta está dirigida a los amigos de Dios. No, mi hermano, está dirigido a Teófilo. Por eso yo no le creo ya a los seminarios teológicos, que lo que hacen es arrojar dudas y sombras sobre los sagrados textos. Yo le creo al seminario bíblico. Esta carta va dirigida a Teófilo y es la primera, la de Lucas, al señor Teófilo. La segunda es el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas. Lucas es un médico serio, estudioso, que por encargo de Teófilo, un romano, le escribió. Leo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Génesis, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entre otras cosas, permítame, si le dice excelentísimo Teófilo, es porque existe la persona excelentísima. Si fuera dirigido a todos los amigos de Dios, no dice excelentísimo Teófilo. Ahí le dejo la inquietud. Verso 4. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hasta allí.
Gracias, Lucas, médico, que le escribes a una persona real y lo has investigado con diligencia desde el origen. Enséñanos, por favor, cuál es el plan de la historia. Con mucho gusto, José, me dice Lucas. En estos 4 capítulos te voy a enseñar ese plan. Pregunto, ¿de quién empezó hablando en el capítulo 1 Lucas en el verso 5? De Juan. Juan el Bautista. Vea qué bien. ¿Y de quién está hablando Juan el Bautista? Están hablando de cómo nació en forma milagrosa de su papá Zacarías y cómo Juan anuncia también en el capítulo 2 el nacimiento de otro personaje, Jesús. ¿Qué le parece? ¿Quiere que le resuma por nombres el Antiguo Testamento todo? Todo el Antiguo Testamento, gracias Lucas, se resume en la palabra Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre más importante nacido de una mujer. Escúcheme bien. Y eso lo dice Lucas también en el capítulo 7, muévase hasta el 7, y el versículo 28. Mire lo que dicen de Juan el Señor Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Escúcheme, toda persona del Antiguo Testamento sin Jesús es, por muy grande que sea, inferior a los que hemos conocido a Jesús en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo resumió Juan. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento que alcanzó a estar en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías. 400 años después llegó Juan, que a Juan se le conoce con el espíritu de Elías. Todo el Antiguo Testamento está resumido en Juan. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? Pues bien, el mensaje de Juan es que vengo a prepararle el camino al Nuevo Testamento. ¿Cómo dice, pastor? Yo soy el pregonero del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice Jesús? Yo soy Juan, nacido dentro de las teologías del Antiguo Testamento, que tengo la tarea de anunciarles el que viene después de mí, que es Jesús. Yo les voy a resumir todo el Antiguo Testamento que habla de sacrificios y les presento el Cordero de Dios, que es Jesús, que es el sacrificio perfecto. Se acabaron los sacrificios del Antiguo Testamento. El resumen perfecto del Antiguo Testamento es Juan. ¿Y qué quiere decir Juan? ¿Sabe cómo es en hebreo? Yohanan. 2 raíces, yo y Hanán. Dios perdona. Gracias, Lucas, que has investigado todo y me resumes todo el Antiguo Testamento en Yohanan, Dios perdona. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Crean en el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios. ¿Cómo le parece uno cada 8 días llevando al culto una oveja o un cordero o un toro para ser sacrificado y buscar de esa manera un perdón temporal?
Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mandaron los pecados a la fosa mariana. Averígüese qué es la fosa mariana. Perdonados. El resumen total del Antiguo Testamento lo hizo lo hizo Lucas, hablándonos de Juan, que vino a hablar del perdón en el sacrificio de Cristo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos. Capítulo 3. En el capítulo 3 se habla de la predicación de Juan Bautista. Y en ese capítulo 3, Juan Bautista lo que hace es predicar de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Yeshua? Dios salva. En dos nombres el resumen. El Antiguo Testamento está en Juan, Dios perdona. Y el Nuevo Testamento está resumido en Jesús, Dios salva. Juan, ¿cómo perdona a Dios? Con arrepentimiento. Por eso él bautizaba en agua. Jesús, ¿cómo tú salvas? Creyendo en mi sacrificio perfecto. ¿Ya? Ahí podríamos terminar. La historia bíblica narrada en el Evangelio de Lucas muestra claramente a Juan como el Antiguo Testamento y a Jesús, el Salvador, como el sacrificio del Nuevo Testamento. Entonces miremos ese capítulo 3. Empieza con la predicación de Juan, y en el verso 21, ¿qué está diciendo? El bautizo de Jesús. Se pasó del sacrificio del Antiguo Testamento que predica Juan para el arrepentimiento al bautizo de Jesús, que es el que bautiza con el perdón del Espíritu Santo. Y empieza en el versículo 23, mi Biblia dice, busque usted en la suya, capítulo 3, verso 23, la genealogía de Jesús. ¿Por qué está la genealogía de Jesús allí cuando debiera de estar en el capítulo 1? ¿Saben por qué? Porque el médico Lucas es muy inteligente, es un investigador, y entonces él empezó diciendo que el Antiguo Testamento está representado en Juan, que invita a que crean en el Nuevo Testamento, que está representado en Jesús. Y en la genealogía, mire usted desde el 23 hasta el 38, en todos los nombres de esa genealogía está escondido el plan de Dios para la historia y la eternidad. El tiempo es el que nos hace falta. Y a propósito, vamos a seguir predicando los sábados en vivo o en Zoom, pero estamos invitando no a todos, hay cupo limitado, a estudios bíblicos una vez por semana, ya les avisaremos cuándo, para estudio y discipulado bíblico. Vamos a tener mínimo 3 horas de reunión, pero eso ya lo diremos a su debido tiempo. Porque la Biblia contiene tal riqueza que aquí lo que hacemos es la predicación. El estudio bíblico lo haremos en otro horario y más personalizado. Pero miren ustedes la genealogía, y los invito a mirar el verso 36, 37 y 38. El 36 dice que Sala es hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Y en el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
termina la genealogía en el verso 38 hablando de Adán. ¿Dónde se habla de Adán? En el Génesis. ¿Y qué le pasó a Adán? Que Adán falló ante la tentación y nos metió a toda la humanidad en la condenación. ¿Cómo empieza el capítulo 4? ¿Con qué palabra empieza el 4? Mariú, diga, ¿con qué primera palabra del capítulo 4? Jesús. ¿Cómo termina el 3? Adán. ¿Y cómo empieza el 4? Con el segundo Adán, como lo llama Pablo, que es Jesús. El salto del verso 38 al 1 del capítulo 4 en Lucas es el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Adán fue el primer hombre. ¿Y cuál fue el segundo hombre que viene directamente de Dios? Pues el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Entonces ahora comparemos cuál fue el error del Adán y cómo nos libra de ese error el segundo Adán. En Adán hubo rebelión, pecado y muerte. En el segundo Adán, Jesús, hay perdón, salvación y vida eterna. Pastor Brown, explíqueme usted qué pasó en la tentación de Adán. Sí, con mucho gusto. Adán y Eva estaban en el paraíso y llegó Satanás en forma de serpiente, ¿se acuerdan? Y le dijo 3 cosas. Come de la fruta prohibida. Mira la que es apetitosa, se ve agradable. Y comieron. ¿Qué más le dijo en la tentación Satanás a nuestros primeros padres, al primer Adán? Le dijo en segundo lugar, serás como Dios. Y Adán y Eva escucharon las mentiras, porque Satanás es serpiente, mentira, serpiente antigua, padre de mentira. Come del fruto, come. Seréis como Dios, mentira. Y finalmente, ¿qué pasó? Que Adán y Eva primero, comió del fruto, se rebeló, desobedeció. Básicamente 3 cosas pasaron. Primero, comió. Segundo, oyó que le habían prometido ser como Dios. Y tercero, desobedeció. Vamos al capítulo 4 de Lucas, por favor. Verso 1. El segundo Adán, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, el mismo diablo que estuvo en el Edén con el primer Adán. Vino a tentar a Jesús, al segundo Adán. No comió nada Jesús por aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ¡come! Le dijo lo mismo que al primer Adán. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¡Come! Respuesta de Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No cayó en la tentación el segundo Adán y tenía hambre. Venía de un ayuno de 40 días y podía convertir piedras en pan. La misma tentación. Come que el fruto es agradable. Segunda tentación. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a un monte alto
le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que allí había una tablet y se subieron a lo alto para que entrara bien la señal y le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró Egipto, le mostró Babilonia, le mostró la opulencia romana, la filosofía griega, los griegos, le mostró todos los reinos, dice el verso 5, y le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de rescatar el mundo y todos los reinos, te doy la potestad y la gloria de todos esos reinos, porque a mí me la entregó el primer Adán en el Edén. Cuando mordió la manzana, me entregó a mí la propiedad de los reinos, y a quien quiero yo se lo entrego, se lo doy, pero con una condición. Verso 7, si tú te postras y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. ¿Sabe cuál fue la tentación del primer Adán? Seréis como Dios. ¿Sabe cuál es la tentación para Jesús? Todos los reinos son míos, toda la potestad de esto es mío. ¿Quieres rescatarlo? Adórame. Queridos amigos, hermanos y buscadores, Satanás busca la adoración y el mundo está cayendo poco a poco en filosofías que niegan a Jesús y filosofías y políticas ateas y búsqueda de la oscuridad y el chamanismo y la brujería, porque él quiere la adoración de todo el mundo. No nos dejemos engañar. ¿Qué respondió Jesús ante la segunda tentación? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor adorarás, a Dios, y a Él le servirás. La adoración es para el Dios eterno, no para Satanás. ¿Qué hizo el primer Adán? Comió de la manzana y entonces creyó que iba a ser como Dios. ¿Qué hizo Jesús? No convirtió la piedra en pan, aunque tenía hambre, y le dijo en la segunda tentación: vete de mí, engañador, porque al único que hay que adorar es a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo. Superada la tentación 2, y viene la tercera. La tercera tentación es, verso 9, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, como dice la Biblia. Mire qué atrevido. El engaño, si se puede disfrazar de teólogo usando la Biblia, lo va a hacer. Las religiones se disfrazan de poseedoras de la verdad y usan la Biblia. No creas sino en Jesús. Él es el núcleo de la célula, el centro de la predicación, el resumen del Nuevo Testamento, y la salvación eterna es Jesús. En ningún otro hay salvación. En ninguno, no hay otro nombre. Nadie va al Padre, solo por Jesús. Mis hermanos, miren entonces esa tentación. Le nombró la Biblia en el Salmo 91, verso 11 y 12 dice: los ángeles, cuando te arrojes desde el templo, vendrán cerca de ti. El 11, y en tus manos esos ángeles te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No tientes al Señor. En resumen, al primer Adán le dijeron coma, y él comió. Al segundo Adán le ofrecieron pan y no comió. Al primer Adán escuchó a Satanás que le dijo: seréis como Dios. Y el segundo Adán, Jesús, le dijo a Satanás: vete de mí. Y en tercer lugar, al primer Adán se rebeló contra Dios al coger del fruto prohibido, y el segundo Adán le dijo: no tentarás
al Señor. Estoy resumiendo con Lucas toda la historia, porque él lo hizo con un estudio diligente. Y nos dijo que el Antiguo Testamento se resume en el mensaje de Juan: arrepiéntanse que viene el sacrificio perfecto. En el capítulo 2 llegó Jesús a bautizarse y Juan dijo: allí está el Cordero que Dios preparó como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Crean en él. Y entonces apareció el tentador para sacar del camino a Jesús. Y démosle gracias a Dios que Jesús resistió la tentación. ¿Y qué empezó inmediatamente después en el versículo 14? Dios empieza su predicación, empezó su ministerio. Jesús principia su ministerio. Y aquí quiero ir redondeando la idea. Dios tiene un plan para la historia, mis hermanos. Todo el Antiguo Testamento fue derramamiento de sangre de corderos para preparar a Juan, el último del Antiguo Testamento, para que nos enseñara que el sacrificio de los corderos desembocaba en el sacrificio de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento es: Cristo es el sacrificio por tus pecados. No busques nada más. No busques religiones ni intermediarios, no. El resumen para ir al cielo está en el sacrificio perfecto de Jesús, que es el cumplimiento de todo lo que hizo el Antiguo Testamento y lo confirmó Juan el Bautista. En nombres de personas está resumido todo. Entonces Jesús empieza su ministerio. Y aquí quiero, en estos minutos, decirle a usted en qué consiste ese ministerio. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 16. Jesús vivía en Nazaret, donde se crió, y en el día de reposo fue a la sinagoga. Qué bonito ejemplo. Si el Hijo de Dios va a la iglesia, que es la sinagoga, el creyente debe asistir a la iglesia o conectarse al Zoom o tener un grupo donde asistir. Fue a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro, que en ese tiempo eran rollos, el libro del profeta Isaías, y lo abrió y leyó, verso 18. ¿Qué leyó? El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Querida iglesia, queridos buscadores, queridos visitantes de la página, estamos en el año agradable del Señor. Todo lo que está pasando en la historia obedece a un plan, pero ese plan no es caótico. Jesús viene. Jesús viene. El enemigo ha estado engañando a la gente desde el primer instante de Génesis, y quiso también tentar a Jesús, el segundo Adán, y no lo logró. Entró a la sinagoga ese día, leyó el texto de Isaías, y dice el verso 20, enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en Jesús. Yo espero que los ojos nuestros no estén fijos sino en Jesús. Verso 21. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados con las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero?
porque a la gente le ha quedado muy difícil entender que el hombre niño en Belén y hombre en Nazaret es Dios. Espero que el Espíritu de Dios te quite ahí a ti ese prejuicio hoy. Jesús es Dios humanado. Entonces la gente se preguntó, ¿no es este el hijo de José? Y entonces Jesús les contesta en el 23, sin duda me dirán el refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí. Y les añadió, y aquí antes de leer lo que añadió, quiero darle una advertencia. Jesús sabía que el pueblo hebreo no iba a creer en él como el Dios hecho hombre. Por eso se quedaron en el Antiguo Testamento. No oyeron lo que Juan les dijo. Después de mí viene uno superior a mí, que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Jesús es Dios, pero los judíos esperaban un Mesías que los hiciera potencia como lo serán cabeza de naciones en el futuro. Pero como lo vieron que no tenía la capacidad de destruir al imperio romano, sino que se presentaba como el hombre de la reconciliación con Dios, empezaron a dudar de él. Entonces Jesús hábilmente les añadió esto, versículo 24. Les voy a decir que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre porque no llovió en 3 años y 6 meses. Pero a ninguna viuda, ninguna persona fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Era una mujer de un territorio que no era de los hebreos, Sarepta de Sidón. Jesús vino a los suyos y los suyos no le creyeron. Entonces vino a nosotros, que somos los gentiles. Así como Elías fue llevado y creyó en él y en su profecía, una viuda de Sarepta de Sidón, después les dice en el 27, muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino solamente un sirio. ¿Sabe qué dice Jesús? Para ir redondeando la idea, nosotros, sin ser del pueblo hebreo, del pueblo escogido, hemos creído en Jesús, el Cordero de Dios, que salva del pecado y es un sacrificio perfecto, así como en ese tiempo creyeron los de Sidón y los sirios en el mensaje que rechazaron los del pueblo de Dios escogido. ¿Y qué quiso decirles Jesús con eso en la sinagoga? Ustedes no creen en mí, pero mi mensaje va a ser creído al resto del mundo. Y entonces dice el 28, al oír esas cosas en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas Jesús pasó por en medio de ellos. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto en toda la historia. Y todo el Antiguo Testamento fue preparación para el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Ese plan tiene esta conclusión para que oremos. Pastor Brown, ¿por qué es tan rechazado el mensaje de Jesús, del perdón, de la salvación, de la Biblia y de la ética y la moral judeocristiana? Porque Satanás está engañando el mundo.
Lo que hemos visto en el mundo, no se asuste, mi hermano. Sigamos confiando en el Señor, que es inminente su regreso, aunque no sea inmediato. Yo creo que está próximo. Mire usted, el lejano oriente está en manos de las tinieblas. Animismo, budismo y fetichismo. Toda el Asia con Rusia, India y China, difícilmente usted escucha el mensaje de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Está en manos totalitarias. El totalitarismo ruso, que hasta cortinas de hierro tenía puestas para que nadie escapara. La China, el misterio más grande, esclavizados todos, persiguiendo a la iglesia del Señor. El lejano oriente, el Asia, Rusia, la China, la India, Europa, totalmente secular. Los Estados Unidos, secularizado, sumidos en caos, en drogadicción, en pornografía, en rebelión, en matanzas. América de centro y sur, cayendo en filosofías que niegan a Jesús, que niegan a la Biblia, que persiguen a la iglesia, aprobando aborto, aprobando eutanasia y alejándose cada vez más de los valores. El mundo en la tentación, le dijo Satanás, el mundo me pertenece. Y en medio de todo este panorama, la iglesia de Jesús, en todos estos lugares, siendo luz y sal, y clamándole al Señor su regreso próximo. Mis hermanos, resumo y oramos. Lucas, en el capítulo 1, resumió en la vida de Juan el Antiguo Testamento. Lucas, en el capítulo 2 y 3, resumió el Nuevo Testamento en la vida del glorioso Salvador. Y Lucas, en el capítulo 4, nos presenta la tentación del engañador al segundo Adán, que es Jesús, y Jesús salió ileso de esas tres tentaciones. No le pudo hacer absolutamente nada. ¿Sabe qué dice el verso 13 del capítulo 4? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. ¿Sabe qué hizo después para atacar a Jesús? Infiltró el grupo de discípulos a través de Judas. Y Judas fue quien lo entregó, creyendo que con eso ganaba a Satanás. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Al tercer día resucitó de los muertos y su sacrificio a nuestro favor fue perfecto. La muerte, que es el imperio de Satanás, ya no se enseñorea de nosotros. Gloria a Dios. Alabo a Dios en esta tarde, porque Dios tiene un plan en la historia. Y nosotros hemos llegado, por gracia, a confiar nuestra vida en el único y suficiente Señor, Salvador y sacrificio. En Él tenemos perdón, salvación y vida eterna. En estos capítulos de de Lucas, hay un resumen total de la historia. Si usted quiere leer el bosquejo general, le invito a que escuche en el YouTube un tema que se tituló Lo escrito, escrito está, y con los nombres de los patriarcas hasta el diluvio está el bosquejo de toda la historia. Hoy la encontramos resumida en Juan, el Antiguo Testamento, y en Jesús, en el Nuevo Testamento y por los siglos de los siglos. El más grande, Juan, del Antiguo Testamento, será el más pequeño
de cualquiera que haya creído en Jesús en el Nuevo Testamento. Te doy gracias, Señor, porque tú estás al frente de la historia. Tú eres el Dios que sacó a tu pueblo de Egipto en portentos maravillosos en la historia. Y tú, siendo el creador del tiempo y de la eternidad, viniste a visitarnos en la persona de Jesús como sacrificio perfecto para que todo aquel que crea tenga el perdón y pueda entrar a tu presencia. Tú eres el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, Cordero Santo, Cordero Perfecto. A ti, Cordero de Dios, te damos gratitud y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.